Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Piscis. Hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien, semana maravillosa para ti, lo decretamos, semana de estabilidad, Piscis. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida por tu maravillosa presencia. Tenemos aquí el perdón de los hitos del viaje sagrado de Avalon, número 4994 para ti, puede estar siendo muy importante esta semana, Piscis. A ver, Piscis, el perdón nos habla de muchas cosas. Se han volteado muchas. El perdón nos habla de muchísimas cosas, Piscis, sobre todo de perdonarnos a nosotros mismos por aquellos daños que nos autoinfligimos, por aquellos momentos en que nos autosaboteamos, aún sabiendo que algo nos daña, que algo nos rompe, que algo nos perturba, lo seguimos haciendo. Entonces es importante trabajar la energía del perdón, del autoperdón. También puede ser perdonar a terceras personas. Envidia, wow, energías potentes, Piscis. Piscis está duro esta semana, 79-97, 79-97, 49-94. Piscis, mira, vamos a hablar de algo aquí. Cuando no tenemos en nuestro corazón ese sentimiento de agradecer por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que la vida, el universo con tanto amor nos ha dotado, por esta maquinaria hermosa que tenemos por cuerpo, con este equipamiento que nos han mandado a este mundo, con este traje, ¿no? Esto es un traje. Cuando no tenemos amor suficiente por él, cuando lo dañamos, lo maltratamos, cuando deseamos estar en el traje de otra persona, cuando no tenemos paz con nuestro propio contenedor, se apertura un espacio bastante turbio a nivel energético. Es importante trabajar estas energías, Piscis. Yo no digo que tú las estés sintiendo, esto es para muchas personas, claramente. Pero si resuena contigo, por supuesto, trabájalo, vamos a trabajarlo juntos. Es importante, Piscis, querernos, amarnos, respetarnos, cuidarnos, perdonar nuestros errores, perdonar nuestras fallas, perdonar el caernos. Pero lo más importante es levantarnos y cuidarnos de no volver a caer en la misma. Tomar cada caída como un aprendizaje, tomar cada caída como una lección de vida, como una señal de no volver a cometer ese error porque hace daño, porque hace pupa. No volver a meter el dedo en la candela porque sabemos que quema. Sabemos que el fuego quema. Lo que tengan los demás es de los demás, lo que tienes tú es tuyo. Cuídalo, protégelo, cuida tus energías también de esas personas que quizás estén viendo en ti. Ahora las casas no quisieron cruzarse. De esas personas que quizás estén viendo en ti ciertos atributos muy bonitos, muy nobles, muy hermosos. Recuerda que prácticamente a nadie le gusta ver ojo bonito en cara ajena, Piscis. Trata de también esta semana, muchos de mis Piscis, de no comentar lo que van a hacer, proyectos, de no decir las cosas que están pensando hacer. Trata de mantenerte a raya. Recuerda que somos dueños de lo que decimos. Somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Trata de mantenerte un poquito más en silencio con tus proyectos, con tus sueños, con tus ilusiones, con aquello que quieres hacer, que quieres emprender. No todo el mundo se alegra de tus bienes, no todo el mundo se alegra de tu luz, Piscis. Piscis muchas veces peca un poco de ingenuo en estas cosas, de decir un poquito más de la cuenta, porque piensas que todo el mundo es como tú, Piscis. No, todo el mundo no es como tú. Todo el mundo no es como tú de bonito, no todo el mundo es como tú de optimista, de buen corazón, de noble. No todo el mundo se alegra del bien ajeno, Piscis. Fíjate, aquí tenemos la emperatriz, arcano mayor número 3, respetar los procesos, respetar las evoluciones, los momentos, respetar los ciclos en tu vida, respetar esas cosas que estén sucediendo en tu vida, con las que quizás tú no estés tan de acuerdo, pero con la mayor sabiduría de comprender de que es temporal, de que no se va a quedar en tu vida eso estable, eso no se va a quedar para siempre. Todo está en constante movimiento, en constante evolución. De ti o de mí, de nosotros, depende en que ciertas circunstancias sean estanque en nuestra vida, sean agua podrida o sean agua que fluye.
Tenemos aquí la acción que vas a poner para esto. Tenemos aquí muchísima abundancia a nivel económico, muchísima prosperidad a nivel financiero. Claro que sí, se aperturan caminos, se abren caminos. Tienes que agradecer. Aquí me están haciendo un llamado muy fuerte para que agradezcas, Piscis. Da muchas gracias por todo. Da gracias por lo bello o bella que eres. Da gracias por lo talentoso, talentosa que eres. Mantén un poco más de silencio. Perdónate, cuídate, protégete. Recuerda que nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a cuidar tanto como lo puedes hacer tú mismo. Avanzas, prosperas. Ahora mismo tienes un poquito de turbulencia a nivel emocional, de no saber qué hacer. Quizás has estado enfocando mucha acción, has estado poniendo mucha energía en ciertas cosas a nivel emocional, a nivel de relación, de pareja. Hasta para eso, Piscis, hay que fluir y que soltar. Lo que ha de ser será, lo que no ha de ser no será. Simple y llanamente hay que fluir. No porque tú seas de una manera u otra te van a querer más. Si no te quieren siendo lo que eres, si no te quieren siendo como eres, pues allí no es. Simplemente avanza, fluye. Ya está, o sea, no es necesario, porque si no eso genera una turbulencia, genera un caos emocional de no saber quién soy, hasta de pérdida de identidad. Mira qué belleza esta carta, la musa de materiales, es esta hermosísima tendencia que hay en tu vida de que los caminos que decidas recorrer están cubiertos de flores y de luz para ti. Muchas cosas que suceden en este momento, en esta semana, te vas a estar dando cuenta de que han sido porque tú has vibrado bajo y las has atraído a tu campo vibratorio. Cuando tú vibras alto, Piscis, cuando te permites sentir, cuando conectas contigo, los caminos se aperturan solos. Mira que directamente la musa va hacia el corazón de la emperatriz. ¡Qué belleza de energía! Mira, aquí tenemos la suma sacerdotisa, 2, 3, la suma y la emperatriz. Piscis, muchos de vosotros pueden estar sintiendo ahora mismo apertura de conocimientos, de clarividencia, clariaudiencia. Puede ser que se estén interesando por un poquito más del nivel, de lo que es el nivel espiritual. Fíjate algo, yo aquí te voy a decir algo que voy a parcializarme un poco, espero que es algo personal mío. La religión es para las personas que quieren ir al cielo. Y la espiritualidad es las personas que ya han estado del infierno y caminan hacia el cielo. Muchas personas que están en religión no han transitado las noches oscuras del alma, no han atravesado el infierno, pero déjame decirte que absolutamente todas las personas que están en un camino espiritual bien llevado, bien trabajado, bien elaborado, bien evolucionado, es porque precisamente han pasado sus noches oscuras del alma. Esto no ha sido bonito, esto no ha sido gracioso, esto ha sido doloroso. Y a través de entender y comprender y perdonarnos y avanzar es que se obtiene cierto nivel de evolución y de conexión con nuestra esencia. Eso es espiritualidad. Así que a trabajar. Mira, aquí nada más pudo haberme salido algo mejor. La reina de copas, conexión con tus emociones. Qué bonito, Piscis. Conexión con tus emociones. 9 de bastos dice que el último guerrero en pie, esa persona que lleva la pieza que falta para cuidar, para proteger, para estar, para decir hasta aquí llegó el mal momento, con esto cierro, con esto tranco lo malo que puede haber pasado en mi vida y me abro a un camino evolutivo nuevo, bonito, de evolución, de darle sentido a esta existencia en este momento, en este plano. Qué belleza de lectura, qué profunda, qué espiritual, Piscis. Bueno, es que Piscis es un signo extremadamente espiritual. Todo aquel nacido bajo el signo de Piscis es porque las enseñanzas han sido duras. Piscis es un signo zodiacal en el que generalmente son almas muy viejas, han tenido vidas pasadas bastante fuertes. Vamos acá a un mensaje de los 72 nombres de Dios que dice 64, 46, proyectar bajo una luz favorable. Yod, Jet, Min. Este nombre de pura receptividad y silencio interior nos bendice con el resplandor del Creador. Alabamos este nombre cuando vamos más allá de las imperfecciones de los demás. Este código sagrado crea amor por el prójimo y es de gran ayuda en la meditación, tanto para conseguir estados de serenidad como para liberarnos de la ilusión astral.
Piscis, me ha encantado tu energía. Si quieres que te haga una extensión de lectura, escríbelo en la cajita de comentarios. Con mucho cariño te lo voy a extender. Te quiero mucho y lo sabes. Dame un like, suscríbete y comenta. Hasta la próxima semana.